El médico se rió frente a todos. La mujer llevaba 3 días junto a la cama de su hija, rezando sin dormir, sin comer, aferrada a una pequeña imagen de la Virgen María. Él dijo que ya no había nada que hacer, que el corazón había dejado de latir hacía tiempo. Pero cuando ella levantó la imagen y empezó a orar, algo cambió en el aire. Las enfermeras se miraron sin entender, y por un instante el silencio se hizo tan profundo que nadie se atrevió a respirar. Entonces, el monitor cardíaco encendió. Solo, ¿desde qué país y ciudad escuchas esta historia? Cuéntalo en los comentarios y suscríbete al canal. El hospital amanecía con un silencio extraño. Los pasillos olían a desinfectante y café frío, y la luz blanca de los fluorescentes parecía borrar el color de todo. En la habitación 217, una mujer permanecía inmóvil junto a una cama. Era Clara, madre de una niña de 8 años que yacía sin vida desde la noche anterior. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero su corazón no respondió a ningún intento. Desde entonces, Clara no se movió de allí. Su rostro mostraba cansancio y fe al mismo tiempo. Tenía los ojos enrojecidos, el cabello desordenado y las manos apretando con fuerza una pequeña imagen de la Virgen María. No hablaba con nadie, solo murmuraba oraciones en voz baja, como si cada palabra pudiera traer de vuelta la respiración que había perdido su hija. Las enfermeras la observaban desde el pasillo con una mezcla de respeto y tristeza. Sabían que nada podía romper ese lazo entre una madre y su niña. A media mañana, el doctor Ramírez entró en la habitación. Era un hombre de ciencia, de mirada firme y pasos seguros. No creía en milagros. Había visto la muerte demasiadas veces como para pensar que algo podía revertirla. Se acercó a la cama con su habitual tono profesional. Le habló con suavidad, pero con la distancia de quien ya no espera un cambio. Señora Clara, su hija ya no siente nada. Es momento de dejarla descansar. Clara no respondió. Solo pasó la mano sobre el rostro pálido de la niña, como si quisiera despertarla. Luego levantó la imagen de la Virgen María y la colocó sobre el pecho de su hija. «Ella va a volver», susurró. El doctor suspiró. Había escuchado esas palabras antes, muchas veces, de madres que no aceptaban la pérdida. Pero algo en la voz de Clara lo hizo detenerse por un instante. No era una súplica desesperada, sino una afirmación. Una certeza que desafiaba todo lo que él creía saber. Ramírez miró el monitor apagado, los cables desconectados, los números que ya no parpadeaban. Se giró hacia una de las enfermeras. «Preparen el traslado», dijo. Pero cuando dio la espalda, Clara comenzó a rezar en voz baja. Cada palabra parecía llenar el aire de una calma que no era normal en ese lugar. Las enfermeras se miraron sin saber qué hacer. El médico volvió a hablar, esta vez con un tono más seco. «Señora, no se haga daño. No hay nada que pueda cambiar esto». Clara lo miró fijamente. «Usted cree que la ciencia lo explica todo», dijo, «pero hay cosas que no se pueden medir». El doctor bajó la mirada y salió de la habitación. No lo sabía aún, pero esas palabras quedarían grabadas en su mente, porque lo que estaba a punto de suceder pondría en duda cada una de sus certezas. El doctor Ramírez caminó por el pasillo, intentando concentrarse en otros pacientes, pero algo lo inquietaba. Las palabras de aquella mujer seguían repitiéndose en su cabeza. Había escuchado promesas irracionales antes, pero ninguna con esa calma. En su carrera, había visto milagros médicos, pero nunca uno que desafiara las leyes de la vida. Aquella mirada, sin miedo ni duda, lo había dejado con una sensación incómoda. Mientras tanto, Clara seguía en la habitación. A través del vidrio, una enfermera observaba cómo la mujer acariciaba la frente de su hija y le hablaba en voz baja, como si pudiera oírla. No lloraba, solo rezaba, con una serenidad que desconcertaba a todos. En la esquina, la pequeña imagen de la Virgen María permanecía sobre la mesa rodeada de velas apagadas y una flor marchita. Pasaron las horas. Nadie se atrevía a pedirle que saliera. Algunos pensaban que era mejor dejarla despedirse a su manera, pero para Clara no era una despedida. Cada oración era un llamado,
una petición dirigida al cielo. Recordaba los últimos días de su hija, la fiebre, los médicos, los medicamentos que no surtieron efecto. Recordaba cómo se prometió a sí misma que, si la Virgen la escuchaba, dedicaría el resto de su vida a ayudar a otros. Esa promesa seguía viva, incluso ahora. A media tarde el doctor regresó. Había recibido una llamada de dirección. Necesitaban liberar la habitación. Su expresión era seria, pero su voz sonaba cansada. Señora Clara, entiendo su dolor, pero ya no podemos mantener este cuarto ocupado. Su hija merece descansar en paz. Ella levantó la mirada, con el rostro marcado por las lágrimas secas. Usted puede creer lo que quiera, doctor, pero no la moverán de aquí hasta que la Virgen diga lo contrario. Ramírez respiró hondo, intentando mantener la paciencia. La fe no revive corazones, respondió. Si algo así fuera posible, no existiría la muerte. Clara sostuvo la imagen de la Virgen con fuerza. Entonces mire bien, doctor. Si mi hija vuelve a abrir los ojos, usted volverá a creer. El silencio fue inmediato. La enfermera que estaba al lado desvió la mirada, incómoda. El médico sintió un leve escalofrío, pero su orgullo lo hizo mantenerse firme. No se burle de la realidad, señora. No le hace... Bien, no me burlo de nada, dijo ella con voz tranquila. Usted lo verá con sus propios ojos. El doctor salió de la habitación, frustrado, murmurando para sí que la fe era solo una ilusión creada por el dolor. Sin embargo, mientras se alejaba, el sonido de su propio corazón acelerado lo traicionó. Algo dentro de él temblaba, aunque no quería admitirlo. Esa noche, nadie pudo convencer a Clara de que se marchara. Permaneció junto al cuerpo de su hija, repitiendo las mismas palabras una y otra. ¿Ves? Con la certeza de que la Virgen María la estaba escuchando. La madrugada cayó sobre el hospital con una quietud pesada. Las luces de los pasillos seguían encendidas, y el eco de los pasos de los enfermeros se mezclaba con el zumbido de las máquinas. En la habitación 217, Clara continuaba en el mismo lugar, sentada junto a la cama, con la cabeza inclinada y los dedos entrelazados en oración. Sus labios se movían sin descanso. El doctor Ramírez, desde su oficina, intentaba redactar un informe. Sin embargo, no lograba concentrarse. A cada frase que escribía, su mente volvía a aquella mujer y a su obstinada fe. Había pasado toda su carrera enfrentando la muerte con lógica, estadísticas y resultados clínicos. Pero esa noche, algo en su interior no lo dejaba en paz. Tomó su taza de café, miró por la ventana y suspiró. No creía en milagros, pero tampoco podía explicar por qué pensaba tanto en esa madre. Cerca de la medianoche, una enfermera golpeó la puerta de su oficina. «Doctor, la señora Clara sigue en la habitación», dijo con voz cansada. «No ha dormido ni un minuto». Ramírez asintió, intentando ocultar su incomodidad. «Déjenla. Si eso la ayuda a sobrellevar el dolor, no la interrumpan». La enfermera dudó antes de hablar otra vez. «Doctor, no es solo eso. Algunos dicen que escucharon algo, como si alguien susurrara dentro del cuarto». Él levantó la vista, sorprendido. «¿Qué quiere decir con eso?» «No lo sé, pero las luces parpadearon por unos segundos y una de las máquinas encendió sola. Pensamos que fue un fallo eléctrico, pero solo ocurrió en esa habitación». Ramírez frunció el ceño. No creyó en lo que escuchaba, pero su curiosidad lo empujó a comprobarlo. Caminó por el pasillo silencioso hasta llegar al cuarto. A través del vidrio vio a Clara arrodillada, con la cabeza apoyada sobre la cama. La pequeña imagen de la Virgen María estaba ahora frente al monitor cardíaco apagado. La mujer murmuraba con una voz tan baja que apenas se oía. El médico abrió la puerta. «Despacio. Señora, son casi las 12», dijo. «Necesita descansar». Ella levantó el rostro. Sus ojos parecían cansados, pero no había tristeza en ellos. «Si me voy, mi hija se queda sola, y no pienso dejarla». Ramírez respiró hondo, buscando una respuesta lógica. Pero antes de que pudiera hablar, notó algo que lo dejó sin palabras. El crucifijo que colgaba del cuello de Clara se movió ligeramente, aunque el aire estaba inmóvil. Ella no lo notó, seguía rezando. El doctor intentó convencerse de que era su imaginación,
Dio un paso atrás, pero sus manos temblaban. Observó el monitor apagado y por un instante creyó ver una débil luz en la esquina de la pantalla. Parpadeó y la luz desapareció. Salió de la habitación sin decir una palabra. Caminó hasta su oficina, cerró la puerta y apoyó la frente en sus manos. Algo dentro de él empezaba a romperse. Tal vez no todo podía explicarse con ciencia. La noticia empezó a correr por el hospital al amanecer. Algunos enfermeros comentaban que la madre del cuarto 217 no se movía desde hacía 3 días y que el doctor Ramírez había vuelto allí en plena noche. Las historias crecían con cada voz. Unos decían que el monitor había parpadeado, otros que el crucifijo se movió solo. Nadie sabía la verdad, pero todos hablaban de ello. En la cafetería 2 médicos jóvenes comentaban en tono de burla. «Dicen que Ramírez anda viendo milagros», bromeó uno de ellos. «Después de tantos años sin dormir, ya no distingue los cables de las almas», respondió Eli. Otro riendo. Ramírez los escuchó al pasar, pero no reaccionó. Se limitó a servir su café y salir en silencio. No podía explicar lo que vio, pero tampoco soportaba la idea de que lo consideraran un hombre débil. Siempre había sido el más racional, el más firme, el que nunca se dejaba llevar por supersticiones. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Mientras tanto, Clara seguía en la habitación. Su cuerpo empezaba a mostrar el cansancio, los ojos hundidos, los labios resecos, las manos temblorosas. Aún así no dejaba de rezar. Cada tanto hablaba con su hija como si estuviera dormida. «Ya falta poco, mi amor», le decía. «La Virgen no se tarda cuando el corazón la llama de verdad». Una enfermera, conmovida, le llevó un vaso de agua y una manta. «Señora, por favor, descanse un poco. No puede seguir así». Clara la miró con dulzura. «Mi cuerpo puede cansarse, pero mi fe no». En la dirección del hospital, la situación comenzaba a generar molestias. Los familiares de otros pacientes se quejaban por la presencia de velas y rezos dentro de una sala médica. El director convocó a Ramírez a su oficina. «Doctor, ya es suficiente», dijo con tono autoritario. «Necesito que convenza a esa mujer de retirarse hoy mismo. Esto está afectando la imagen del hospital». Ramírez asintió, aunque por dentro algo lo detenía. No sabía por qué, pero sentía que no debía hacerlo. «Haré lo posible», respondió. Al llegar a la habitación, Clara estaba de pie junto a la cama. La imagen de la Virgen permanecía sobre el pecho de la niña. La mujer lo miró sin miedo. «Vienen a sacarme, ¿verdad?» «No quiero hacerlo», respondió él, «pero las reglas son claras». Clara respiró profundo y sostuvo la mirada del médico. «Usted puede tener todas las reglas del mundo, doctor, pero hay una que no se escribe en ningún libro. Cuando una madre ruega con fe, el cielo escucha». El silencio llenó la habitación. Ramírez sintió que esas palabras pesaban más que cualquier argumento científico. No sabía si era culpa, duda o respeto, pero no pudo insistir. «Quédese unas horas más», dijo finalmente. «Después hablaremos». Clara asintió con gratitud. En cuanto él salió, volvió a arrodillarse. Afuera, el día comenzaba a despertar, pero dentro de esa habitación el tiempo parecía detenido. Ramírez caminó por el pasillo en silencio. No podía explicar lo que sentía, pero intuía que estaba presenciando algo que escapaba de toda lógica. El día avanzó lentamente. Las sombras del atardecer empezaban a cubrir los pasillos del hospital cuando Clara se quedó sola en la habitación. El doctor Ramírez había terminado su turno, pero antes de marcharse, pasó una última vez frente a la puerta. La vio de rodillas, con la cabeza inclinada, sosteniendo la imagen de la Virgen María entre las manos. Quiso entrar, pero no lo hizo. Algo en aquella escena le generó un respeto que no podía explicar. Esa noche, el hospital se volvió más silencioso de lo habitual. En la sala 217, el aire parecía distinto. Clara sentía que algo invisible la rodeaba, como si cada palabra que salía de sus labios se elevara más allá de las paredes. Rezaba despacio, recordando cada momento vivido con su hija. La primera sonrisa, los juegos en el patio, las noches en las que la niña le pedía que no apagara la luz. «Madre mía»,
susurró. Si algún día escuchaste a una madre llorar, escúchame ahora. No te pido un milagro para mí, solo te pido que mi hija abra los ojos una vez más. Sus lágrimas cayeron sobre la colcha, pero su voz no tembló. Printy. Ese instante, algo cambió. No fue un sonido ni una luz, sino una sensación. El aire se volvió más cálido, como si una presencia suave se posara sobre el lugar. Clara sintió paz, una paz que no tenía explicación. Mientras tanto, en su casa, el doctor Ramírez intentaba dormir. Cerraba los ojos, pero su mente lo traicionaba. Veía la mirada de aquella mujer cada vez que los abría. Recordaba la fe que no temblaba, la calma imposible frente a la pérdida. Se levantó y encendió una lámpara. Sobre su escritorio había un crucifijo que su madre le había regalado cuando era joven. Hacía años que no lo tocaba. Lo miró durante largo rato, hasta que una frase cruzó su mente sin permiso. Si me equivoco, que Dios me lo demuestre. Sin pensarlo, se vistió y salió rumbo al hospital. Cuando llegó, el guardia de seguridad se sorprendió al verlo. «Doctor, su turno terminó hace horas». «Lo sé», respondió. «Solo necesito revisar algo». Al caminar por el pasillo, sintió un silencio extraño. Las luces parecían más tenues, y en la distancia se distinguía una voz. Era Clara todavía rezando. Se detuvo frente a la puerta. No quería interrumpirla, pero escuchó algo que lo obligó a quedarse quieto. «Gracias por escucharme, Virgencita», decía ella. «Si mi hija vuelve a respirar, prometo dedicar mi vida a cuidar a los enfermos que nadie quiere atender». Ramírez apretó los puños. Algo dentro de él se quebraba. Nunca había creído que la fe pudiera mover tanto a una persona. Observó a la mujer desde el umbral y por primera vez en años sintió algo parecido a esperanza. Clara siguió rezando, con la mirada fija en la imagen de la Virgen. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sintió que algo profundo se estaba preparando, y aunque aún no lo sabía, esa noche marcaría el límite entre la fe y lo imposible. El reloj del pasillo marcaba las 2 de la madrugada. El hospital estaba casi vacío. Solo el murmullo distante de los vigilantes y el ruido de algún carro de limpieza rompían el silencio. Doctor Ramírez caminó con paso lento hasta la habitación 217. No sabía qué lo había llevado allí a esa hora. Tal vez la curiosidad, o tal vez la necesidad de entender algo que la ciencia no podía explicar. Al llegar a la puerta, la vio. Clara seguía en el mismo lugar, pero algo en su presencia había cambiado. No parecía cansada. Estaba serena, como si hubiera entregado su cuerpo al cansancio y su espíritu se mantuviera de pie. La imagen de la Virgen María estaba ahora sobre el pecho de la niña, rodeada de un resplandor leve que podía confundirse con el reflejo de la lámpara. El doctor se acercó despacio. «Señora, no puede seguir así», dijo con voz baja. «Su cuerpo no lo resistirá». Clara lo miró sin moverse. «Mi cuerpo puede caer, doctor, pero mi fe no. Usted puede irse si quiere, pero yo me quedaré aquí hasta que la Virgen decida». Ramírez no respondió. Se sentó en una silla, a un costado de la habitación, y se quedó observando. Había algo en el ambiente que no era normal. El aire se sentía denso, casi eléctrico. Su mirada se posó en el monitor cardíaco, desconectado desde el día anterior. Recordó el breve destello que creyó ver la noche anterior y negó con la cabeza, intentando convencerse de que solo fue cansancio. Minutos después, Clara comenzó a rezar en silencio. No movía los labios, pero sus ojos permanecían cerrados y sus manos firmes sobre la imagen de la Virgen. Ramírez la observaba con una mezcla de incredulidad y respeto. Por un momento pensó en su madre. Recordó cuando ella rezaba por su salud cuando era niño y cómo al crecer decidió olvidar todo eso. El tiempo parecía detenerse. No había movimiento en la habitación, solo una calma extraña. El doctor notó que la temperatura había bajado. Se frotó las manos, pero no dijo nada. Las luces del techo titilaron por un segundo. Su corazón latió más rápido. En ese instante, Clara abrió los ojos y levantó la cabeza. Sus labios pronunciaron unas palabras apenas audibles. «Virgen Santa, no me dejes sola ahora».
Ramírez sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar, pero algo se lo impidió. Era como si el aire mismo pesara sobre su pecho. Sus ojos se dirigieron al rostro de la niña. Por un momento creyó ver un leve color en sus mejillas. Se inclinó un poco hacia adelante, tratando de confirmar si era su imaginación. El monitor permanecía apagado, pero una sensación lo mantenía en alerta. El silencio era absoluto. Clara seguía rezando, sin moverse. Ramírez sintió que su respiración se aceleraba, aunque no entendía por qué. La fe de aquella mujer estaba creando un espacio que no pertenecía a la lógica. Algo se preparaba. Lo sabía. Clara tomó aire y cerró los ojos con más fuerza. El doctor, sin darse cuenta, hizo lo mismo. Durante unos segundos, nada ocurrió. Pero ese silencio tan denso que parecía tener peso fue el preludio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer empezaba a insinuarse por las ventanas del hospital. Afuera, el cielo tenía ese tono gris que anuncia el inicio del día, pero dentro de la habitación 217 el tiempo parecía detenido. Clara permanecía de rodillas y el doctor Ramírez, sentado a su lado, observaba en silencio. No había dicho una palabra en horas. De pronto, una enfermera abrió la puerta con cuidado. «Doctor, ¿todo bien?», preguntó sorprendida de verlo allí. Ramírez asintió sin apartar la vista del monitor. «Sí, todo bien. Solo estamos esperando». La enfermera frunció el ceño. No entendió la respuesta, pero prefirió no insistir. Cerró la puerta, despacio, y se fue. Clara continuaba con los ojos cerrados. Parecía estar en otro lugar. En su mente, veía a su hija corriendo entre flores, riendo, libre. Recordaba cuando la llevaba a misa los domingos y cómo la niña siempre se detenía frente a la imagen de la Virgen María para dejarle una flor. Esos recuerdos le daban fuerza para seguir. El doctor, en cambio, sentía una mezcla de miedo y curiosidad. Su cuerpo pedía salir de allí, pero algo más fuerte lo mantenía en esa silla. Observaba a Clara intentando entender qué la sostenía. Había atendido cientos de casos similares y nunca había visto una resistencia así. No era solo fe, era algo más profundo, una convicción que desafiaba toda razón. Entonces, algo cambió. Una corriente de aire cruzó la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. La lámpara parpadeó una vez. El doctor se enderezó en la silla. Miró el monitor cardíaco, aún apagado, y notó que un leve reflejo cruzó la pantalla, como si una chispa se encendiera en su interior. Clara abrió los ojos y miró hacia el techo. No dijo nada, pero su expresión cambió. Era como si sintiera que algo estaba respondiendo a su oración. Levantó la imagen de la Virgen y la colocó sobre el pecho de su hija. «Madre mía, si estás aquí, que se cumpla tu voluntad», murmuró. Ramírez se levantó. Dio un paso hacia la cama, intentando disimular el temblor en sus manos. Su corazón latía con fuerza. «Señora», dijo en voz baja, «¿puedo revisar algo?». Clara asintió sin mirarlo. El doctor se inclinó sobre la niña y colocó 2 dedos sobre su cuello, donde debería haber un pulso. Nada. Esperó unos segundos más. A punto de retirarse la mano, sintió una presión leve, casi imperceptible. Se quedó quieto. Contó los segundos. Otra vez. Una pulsación débil pero real. Levantó la cabeza con el rostro pálido. «Esto no puede ser», susurró. Clara lo miró con serenidad. «Le dije que ella volvería». El médico retrocedió un paso, sin saber qué decir. Miró el monitor y, aunque seguía apagado, un pequeño destello volvió a cruzar la pantalla. Su respiración se aceleró. El silencio se volvió insoportable. Clara tomó la mano de su hija. Su rostro reflejaba una mezcla de esperanza y calma absoluta. «Gracias, Virgencita», dijo. «Ya estás aquí». El doctor dio un paso atrás. Sentía que algo invisible llenaba la habitación, algo que no pertenecía al mundo que conocía. No sabía si era fe, energía o milagro, pero lo que estaba ocurriendo escapaba de cualquier explicación lógica. Afuera, el sol comenzaba a subir, y los primeros rayos de luz entraron por la ventana. Dentro el aire cambió. Lo imposible estaba a un suspiro de suceder. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando el hospital comenzó a moverse otra vez.
Los primeros médicos del turno diurno llegaban. Los pasillos se llenaban de pasos y murmullos, pero en la habitación 217 el tiempo seguía detenido. Clara sostenía la mano de su hija y rezaba en silencio. El doctor Ramírez permanecía de pie, observando el monitor cardíaco apagado, como si esperara una señal. La enfermera del turno anterior volvió a entrar con una bandeja de instrumentos. Se detuvo al verlos. «Doctor, ¿aún sigue aquí?», preguntó con sorpresa. Ramírez no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del monitor. En ese momento, un leve sonido rompió el silencio. No fue un golpe ni una voz. Fue un chasquido seco, como si algo eléctrico cobrara vida. La enfermera se detuvo, mirando a su alrededor. El médico se inclinó hacia el monitor. Un pequeño punto verde parpadeó, débil, solitario. Clara levantó la cabeza. «¿Lo ve, doctor?», preguntó en voz baja. El punto volvió a parpadear, y esta vez una línea se dibujó en la pantalla. Un pitido corto resonó. La enfermera dejó caer los instrumentos de sus manos. Ramírez dio un paso atrás, incapaz de pronunciar palabra. El corazón de la niña había emitido una señal, un latido real. Clara se llevó las manos al rostro. «Gracias, Virgen Santa», susurró. El médico reaccionó. Se acercó a la cama, tomó el estetoscopio y lo apoyó sobre el pecho de la niña. Su respiración se cortó al escuchar un sonido débil pero inconfundible. Latía, muy lento, pero latía. Miró a la enfermera. «Tráeme un equipo completo». «Rápido», ordenó. Ella salió corriendo, gritando por ayuda. En segundos el pasillo se llenó de voces. Otros médicos se acercaron, algunos incrédulos, otros escépticos. Ramírez intentaba mantener la calma, pero su corazón palpitaba con fuerza. El monitor ahora mostraba una línea verde irregular, viva. Uno de los médicos entró y preguntó desconcertado: «¿Qué hizo usted?». Ramírez no respondió. Solo miró a Clara, que seguía arrodillada con la imagen de la Virgen entre las manos. La respiración de la niña se hizo más visible. Sus labios se movieron levemente. La enfermera, con lágrimas en los ojos, cubrió su boca con las manos. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Clara se levantó despacio, acercó la imagen de la Virgen al rostro de su hija y murmuró: «Despierta, mi amor. La Virgen ya está contigo». Los ojos de la niña se abrieron lentamente. Buscó a su madre con la mirada y una sonrisa débil apareció en su rostro. El doctor soltó el estetoscopio y se quedó inmóvil. Por un instante, nadie habló. Ni siquiera las máquinas rompían el silencio. Cuando finalmente pudo respirar, Ramírez se giró hacia Clara. «Esto no tiene explicación», dijo con la voz quebrada. Ella sonrió. «No todo lo que es real necesita una». Los otros médicos permanecieron en silencio. Nadie se atrevía a decir una palabra. El milagro había ocurrido frente a todos. Ramírez, con los ojos llenos de lágrimas, cayó de rodillas junto a la cama. Por primera vez en años, juntó las manos. Afuera, el sol entraba por la ventana, iluminando la imagen de la Virgen que brillaba suavemente sobre la mesa. La niña respiraba con normalidad. Clara la abrazó con fuerza, y el hospital entero quedó en un silencio reverente. Lo imposible había sucedido. El rumor se extendió por el hospital en cuestión de minutos. Lo que había sucedido en la habitación 217 corría de boca en boca como una historia imposible. Enfermeras, médicos y pacientes se acercaban con cautela, queriendo ver con sus propios ojos lo que nadie podía creer. El doctor Ramírez seguía allí, sentado junto a la cama. Miraba el rostro de la niña, ahora con color, respirando con suavidad. Cada tanto revisaba el monitor, temiendo que todo desapareciera como un sueño. Pero los números seguían firmes. Era real. Clara acariciaba el cabello de su hija con cintos nuevos, lágrimas que ya no eran de dolor sino de gratitud. Su voz apenas era un susurro. «Te lo dije, Virgencita, nunca me dejaste sola». El médico la observaba en silencio. En su mente, las certezas de toda una vida se derrumbaban una a una. Había dedicado años a la ciencia, buscando respuestas, negando todo lo que no pudiera medirse. Y sin embargo,
Esa niña respiraba frente a él, no porque la ciencia lo explicara, sino porque algo más allá de ella había intervenido. Una enfermera se acercó con discreción. «Doctor, los demás quieren saber qué pasó. ¿Qué les digo?» Ramírez la miró unos segundos antes de responder. «Diga la verdad, que el corazón volvió a latir y que nadie sabe por qué». La enfermera asintió, conmovida. Salió al pasillo, donde un grupo de médicos esperaba. Algunos hacían preguntas, otros tomaban notas, pero ninguno se atrevía a entrar. El ambiente estaba cargado de algo más grande que el asombro. Era respeto. Horas después, el director del hospital llegó. Entró sin hablar. Observó el monitor a la niña y a la madre. «¿Qué ocurrió aquí, Ramírez?», preguntó. El doctor respiró hondo. «Lo que usted quiera llamarlo», respondió. «Pero yo lo vi con mis propios ojos». El director frunció el ceño, sin saber cómo reaccionar. Salió sin decir nada. En el pasillo la gente murmuraba oraciones en voz baja. Algunos se persignaban, otros simplemente observaban en silencio. Clara se levantó y se acercó al médico. «Gracias por quedarse», dijo con una sonrisa cansada. «No todos. Lo habrían hecho». Él negó con la cabeza. «No me lo agradezca a mí, señora. Usted fue quien no se rindió». Ella miró la imagen de la Virgen sobre la mesa. «Yo solo recé. El resto lo hizo ella». Ramírez se quedó mirando esa pequeña figura de cerámica. No tenía brillo ni oro, pero parecía irradiar una presencia que él no había notado antes. Por primera vez en su vida, sintió la necesidad de agradecer. La niña, aún débil, movió la mano y buscó la de su madre. Clara la tomó con ternura. «Descansa, mi amor. Ya todo pasó». El médico se alejó despacio, sin saber cómo explicar lo que había vivido. Afuera, el amanecer llenaba el hospital de luz. Por primera vez en muchos años, Ramírez sintió que su corazón también despertaba. Pasaron los días, y el caso de la niña que volvió a la vida se convirtió en un rumor que cruzó las paredes del hospital. Algunos lo llamaban un fenómeno inexplicable, otros simplemente lo llamaban milagro. Pero para el doctor Ramírez no era ninguna de las dos cosas. Era algo más íntimo, algo que no podía ponerse en un informe ni en una hoja clínica. Era el día en que volvió a creer. Desde aquella mañana, su mirada había cambiado. Ya no caminaba por los pasillos con el mismo aire de autoridad, ni hablaba con la misma distancia. Escuchaba más, observaba más, y cuando una madre le pedía un poco más de tiempo, ya no respondía con frialdad. En el fondo, sabía que detrás de cada palabra podía haber una historia como la de Clara. Un sábado, al terminar su turno, el doctor pasó frente a la capilla del hospital. No entraba allí desde hacía más de 20 años. Se detuvo frente a la puerta y, sin pensarlo demasiado, cruzó el umbral. El lugar estaba vacío. En el altar, una vela permanecía encendida frente a una pequeña imagen de la Virgen María. Ramírez se sentó en el último banco y bajó la cabeza. No rezó con palabras, solo cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por él. En otro piso del hospital, Clara acompañaba a su hija, que seguía en observación. La niña ya podía hablar y comer, y su sonrisa había vuelto a llenar la habitación. Las enfermeras se detenían un momento frente a la puerta solo para verla. Había algo en ella que transmitía paz, como si el milagro no solo la hubiera devuelto a la vida, sino también al mundo. Clara mantenía su promesa. Cada mañana ayudaba a otros familiares en los pasillos, ofrecía agua, una palabra de consuelo, una oración. Se había convertido en una presencia constante para quienes esperaban noticias de sus seres queridos. Algunos decían que solo con verla uno se sentía menos solo. Un día, mientras Ramírez revisaba los informes, encontró una nota escrita a mano en su escritorio. No tenía firma. Decía: «Gracias por creer cuando ya nadie lo hacía». Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sonrió y guardó la nota en el bolsillo de su bata. Esa noche, al salir del hospital, se detuvo frente a la ventana del cuarto 217. Adentro, Clara dormía abrazada a su hija. Sobre la mesa, la imagen de la Virgen María permanecía en silencio, iluminada por la luz tenue del pasillo.
El doctor la miró por un largo momento y luego levantó la vista al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, hizo algo que había olvidado. Juntó las manos y dio las gracias.